Hola a todos. Tal como os prometí en mi escapada a Rupit, os voy a hacer un pequeño recorrido por los dos santuarios que visitamos en esa ocasión. Los dos son muy conocidos en Cataluña, España. Me refiero al santuario de la Virgen del Faro, Mare de Déu del Far en catalán, y el santuario de Nuestra Señora de la Gleva. En realidad ambos están bastante cerca el uno del otro. Bien, tal como os he dicho, después de visitar el pueblo medieval de Rupit, nos dirigimos a ver el santuario de la Mare de Déu del Far. Tardamos, fuimos en autocar, con lo cual tardamos sobre unos 25 minutos aproximadamente. La carretera tiene un poco de curvas, pero, el trayecto no es que sea muy largo, ¿vale? El santuario se encuentra situado en lo alto de un acantilado, a unos 1110 metros sobre el nivel del mar. Y desde allí hay unas fantásticas vistas al entorno montañoso al que pertenece, a Collsacabra. Hay unas vistas fantásticas, la verdad. El entorno es un espacio natural, muy conocido por sus riscos. Hay acantilados y riscos por todas partes. Tiene una naturaleza muy frondosa, con muchos árboles, y luego hay pantanos como el de Susqueda. La zona tiene muchas rieras y pequeños afluentes que desembocan en el río Fluvià. Toda la zona es una zona muy frecuentada por los senderistas. La verdad es que hay mucho movimiento de gente. Bien, cuando entras en la explanada donde está el santuario, te encuentras con un terreno llano, pero delimitado por un gran acantilado que se precipita hacia el valle. Desde luego es un risco así, corta para abajo. Es como un despeñaperro. A la izquierda de la explanada se puede ver la iglesia, una iglesia adosada a una torre cuadrada. La torre es la original, ya es la del siglo XIII, que la pobre ha resistido el paso del tiempo y aún está ahí, a pesar de que le han caído multitud de rayos. Y bueno, la torre es cuadrada en la parte superior precisamente por eso, porque cada vez que le caía un rayo la tenían que volver a reconstruir. Y al final la dejaron, pues, de arriba, plana, tapada. Adosada a la torre, a esa torre actual está un edificio, el edificio de la iglesia propiamente dicha, que está fechado en el 1726. Si indagamos en la historia del santuario, veremos que las primeras noticias de su existencia se remontan al siglo XIII, sobre el 1269. Entonces había allí una iglesia de estilo románico, pero que se destruyó por un terremoto que acaeció, que sucedió en el 1269. Posteriormente el templo fue reconstruido en el siglo XV y este ya es de estilo gótico. Forma una sola nave de planta rectangular y con una cubierta de bóveda apuntada. Pero bueno, vamos a hablar de la iglesia, de la pequeña iglesia que es la que nos interesa en este momento. Si accedemos a su interior, a simple vista por fuera no encontramos nada especial. Lo que pasa es que si entras dentro, pues la verdad es que la cosa cambia, sorprende un poco. Si accedemos al interior nos encontramos con una construcción muy maciza, que se nos presenta una pequeña nave alargada con una bóveda apuntada, y si miras las paredes verás que es muy oscura. Todo está realizado con piedras, con cantos rodados y con pequeñas piedras cortadas
y poco desgastadas, o sea, está todo unido con mortero de una manera así irregular y muy aleatoria, y cuando entras te da el aspecto de que entras en una gruta, es que es muy oscura. Realmente la estructura interior de esa pequeña capilla es única, es muy interesante, yo nunca me había encontrado con una estructura tan especial y tan particular. Es que entras dentro y no te das cuenta, es que lo miras y dices, pero ¿de qué están hechas las paredes? Es que no, es una gruta, es una gruta. El ambiente es frío, muy húmedo, como si estuvieras en una cueva, y la poca luz que hay procede de la entrada y de un pequeño ojo de buey que hay encima del dintel de la puerta de entrada. A ambos lados de la nave central, que es relativamente pequeña, se abren también dos pequeñas capillas en el lateral, una a cada lado, con el mismo tipo de cubierta de piedras cortadas irregularmente. Esas dos capillas tienen como una especie de arco, o sea, las bóvedas de esas dos pequeñas capillas están enmarcadas en dos arcos de piedra. Y si lo miras, bueno, al fondo se encuentra la imagen de la Virgen del Faro. Es una talla gótica de alabastro del siglo XV que fue restaurada sobre 1922 y entonces la policromaron. Es muy bonita, pero es pequeñita. Mide más o menos un metro de alto. Bueno, poco más os podría contar sobre este santuario. En realidad, lo mejor de todo, aparte de que ves la capilla esa tan inusual y tan diferente de como como hay otras, bueno, lo más interesante y más bonito y lo más destacado realmente son las vistas y los miradores que hay en la zona esa de los jardines. Hay unas vistas espectaculares, puedes ver los pantanos, el Colsacabra, las Guillerías. Si tienes la suerte de que no haya, que el día esté despejado y no haya niebla, la verdad es que se puede ver desde muy lejos, ¿vale? Incluso, a ver, ahora me viene a la memoria, hay una leyenda que dicen que la iglesia de del Faro la construyeron unos pescadores agradecidos porque la Virgen del Faro les había, digamos que les había salvado de naufragar, porque desde la mar habían visto una fogata en lo alto de la colina, de ese risco. Bueno, es una leyenda que realmente sí, realmente si tú enciendes un faro allí, desde el mar, en días despejados se ve perfectamente, ¿eh? Aunque no esté justo a la costa, pero se ve. Bueno, más que nada, esto es lo que os puedo decir sobre el santuario de la Virgen del Faro. Saliendo allí, pues nos dirigimos a la gleba. Del santuario del Faro hasta la gleba tardamos unos 45 minutos. De nuevo por carreteras de montañas con bastantes curvas. Pero bueno, fue bien. La conductora, porque era una chica, la verdad es que conducía muy bien. Bien, en la gleba comimos en un restaurante. El restaurante es el Rebós. Es un restaurante típico de la zona y está muy cerca del santuario de la Virgen de la Gleba, la que queríamos visitar por la tarde. Realmente comimos muy bien, ¿eh? Si vais por allí, os lo recomiendo. El restaurante tiene unas instalaciones muy grandes, o sea, tiene mucho espacio para mucha gente y están muy bien preparados. Además, disponen de una sección de venta de productos típicos de la tierra, embutidos, quesos, bueno, buenísimos, os lo juro, de verdad, vale la pena. Bien, vamos a hablar de la gleba concretamente. La Virgen de la Gleba es la patrona de la Plana de Vic.
Y el santuario es un centro de espiritualidad que cuenta con una hospedería para grupos diversos en sesiones de retiro espiritual. O sea, es un centro religioso. Aunque va mucha gente, ¿eh? Así en plan para pasar unos días tranquilos, no precisamente como un retiro espiritual, pero hay de todo, ¿eh? Se sabe que en el siglo XIII existía allí ya una pequeña capilla dedicada a una imagen prerrománica. Esa imagen había sido encontrada por una pastora al comprobar que los bueyes que estaba pastando empezaron a mugir y a meter el morro en la tierra sin una razón aparente. Eso es lo que cuenta la leyenda. ¿Será verdad o no? Eso no lo sé. Pero dicen eso. Se comenta que la imagen estaba dentro de un pequeño hueco protegido por una gleba, y de ahí el nombre que se le impuso a la imagen. Realmente la primera documentación escrita del santuario, de la gleba, data del 1280. Y las primeras casas que se empezaron a construir alrededor del santuario ya pertenecen a finales del siglo XVII. Esas casas terminaron por dar origen a la actual localidad de la gleba. Sobre el 1766 fue cuando se construyó el templo propiamente dicho que hay ahora, dedicado a la Mare de Déu de la Gleva. Ese templo era de estilo barroco, pero se reconstruyó totalmente un siglo después. A mediados del siglo XVIII, sobre el 1760 o por ahí, se reconstruyó el templo y se remodeló. Entonces se edificó dentro de un estilo barroco. El actual santuario está formado por la iglesia con varias capillas laterales. La fachada es muy grande, con una espectacular puerta de entrada con un arco escarzano o corvado. Esos arcos son unos arcos que solo encogen una parte de la circunferencia, no son tan profundos como los normales, los arcos de medio punto. En la entrada se encuentra la imagen de la Virgen en un tímpano. Está flanqueada por columnas dobles con elementos vegetales. La verdad es que la puerta es muy grande, ¿eh? Por encima de todo ello vemos un gran rosetón que ilumina el interior de la iglesia. A ver, originalmente el santuario este contaba con muchos retablos barrocos y neoclásicos, pero durante la Guerra Civil, junto con la imagen de la Virgen, todos ellos fueron destruidos. La verdad es que el templo en aquella época, durante la Guerra Civil, sufrió bastante desperfectos. Hoy en día la imagen de la Virgen se ha reproducido por el escultor Camps i Arnau. Es de más o menos 1940 y hoy es la que guarda el santuario. La que hay en el santuario es esta, la reproducción que hizo Camps i Arnau. El retablo barroco del altar mayor, que también se había destruido, de este se realizó una reproducción un par de años más tarde, en 1943. El resto de retablos pues se perdieron. O sea, queda el retablo central y la imagen que guarda el santuario. Bueno, más o menos esto es lo que os puedo decir sobre este santuario. Aquí finalizamos la excursión, muy agradable e instructiva, por cierto, pero también, como he dicho antes, con la salida del Far o incluso la anterior de Rupit, a mí se me quedó muy corto, se me hizo corto. De todas maneras, el día fue intenso
y con poco tiempo para verlo todo, pero me lo pasé muy bien. Si podéis, os recomiendo hacer una escapada o dos por la zona, no os arrepentiréis. Ahora solo queda despedirme y agradeceros el haber compartido conmigo esta salida. Gracias por escucharme hasta el final.